Capítulo 19. La noche no se quedará. ¿Por qué estamos haciendo esto, Caster? Preguntó Shirou tentativamente. Mantuvo sus ojos fijos en los alrededores que lentamente pasaban junto a ellos. Poco a poco, el taxi en el que viajaban abandonó el ajetreo y el bullicio del sintoísmo y regresó a las zonas más tranquilas de los suburbios de la ciudad de Miyama. Fue un viaje en taxi tranquilo, aunque un poco incómodo. Kariya se sentó al frente con el taxista hipnotizado, mientras que Caster y Shirou se sentaron atrás. Shirou optó por el lado derecho y Caster fue ensillado hacia la izquierda. Estamos haciendo esto para ganarnos al antiguo maestro de Berserker. Cuantos más peones tengamos a mano, mejores y más complicados serán los planes que podamos llevar a cabo, fue la respuesta perfectamente racional de Caster. Ajá. Shirou simplemente gruñó mentalmente. No hizo ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que no estaba convencido por la retórica de Caster. Claro, tenía sentido, salvar a Sakura y ganarse a Kariya. Pero Shirou sabía ciencia cierta que había más que eso. Caster estaba ocultando algo más, alguna conexión entre él y esta chica Matou Sakura. Pero Shirou no se atrevió a preguntar más de lo que ya había hecho. Caster estaba siendo deliberadamente evasivo sobre el tema. Se sentía mal sobrepasar sus límites y obligar a su sirviente a compartir un sello de comando o algo así. Aún así, eso no impidió que Shirou se preocupara por su servant. Desde la revelación de la condición de Matou Sakura, había un cierto peso en el corazón de Caster. Como si de repente una inmensa roca de responsabilidad hubiera caído sobre sus hombros. Caster mantuvo su actuación y aún así puso una fachada de indiferencia, pero Shirou pudo captar la ligera inquietud en la respiración de Caster. ¿Cuánto falta para llegar allí? Caster rompió el silencio hablando en voz alta. Shirou se preguntó si Caster preguntó explícitamente para desviar sus sospechas. Ya casi llegamos. Solo unas pocas vueltas más desde aquí y estaremos allí, respondió Kariya con su voz frágil. Señaló hacia la siguiente esquina. Gire a la izquierda allí. El destino de su viaje en taxi no era otro que la residencia Matou. Después de que Kariya decidió aceptar la ayuda de Caster y Shirou para salvar a Sakura, no perdieron el tiempo y se apoderaron de un taxi que pasaba. Un simple hechizo de compulsión mental, cortesía de Caster, había cubierto el costo del viaje. Shirou había levantado una ceja ante esto, pero Caster había insistido en que era mejor que simplemente robarle el auto al conductor directamente. Shirou había planteado la pregunta de por qué se habían tomado la molestia de tomar un taxi cuando simplemente habían caminado cuando salieron del templo antes. A lo que Caster le había explicado que dos adultos y un niño caminando solos de noche parecerían sospechosos. Caster no estaba dispuesto a compartir la presencia oculta de Noble Phantasm con Kariya, por lo que tuvieron que conformarse con un taxi. De todos modos, era más rápido que caminar. Pasaron unos minutos más de incómodo silencio antes de que el taxi finalmente se detuviera en medio de una elegante zona residencial. Estamos aquí, dijo Kariya mientras señalaba una gran casa de estilo occidental. Tenía 3 pisos y varias ventanas alineaban las paredes. El jardín delantero era aparentemente amplio y estaba acordonado del resto del vecindario por un alto muro de ladrillos y una puerta de hierro. Shirou había pasado antes por este distrito de la ciudad de Miyama. Era el barrio donde se reunían todas las casas con arquitectura de estilo extranjero. La gente veía el lugar como la comunidad prominente hacia la que gravitaban los súper ricos y poderosos de Fuyuki. Kariya hizo un movimiento para bajar, pero Caster lo detuvo primero levantando la mano. Espera, déjame despejar el área, dijo Caster, bajándose del taxi y escaneando sus alrededores. Olfateó los débiles olores a maná en el aire y movió su brazo en un círculo completo, disparando rápidamente proyecciones explosivas a múltiples objetivos invisibles. La repentina perturbación inquietó a Kariya al darse cuenta de lo que acababa de hacer Caster. La residencia Matou era un objetivo obvio para los familiares de reconocimiento. Los otros maestros ahora estaban conscientes de la presencia de Caster aquí. ¿Los conseguiste todos? Sí, respondió Caster con indiferencia. Afortunadamente, Assassin no parece estar de humor para jugar. Simplemente se retiró después de que le dio un disparo de advertencia. Shirou y Kariya reaccionaron a eso.
Ambos acababan de ver morir a Assassin en los muelles, por lo que la revelación de que Assassin estaba vivo fue inquietante. Dudaron en bajarse del taxi, pero dada la indiferencia general de Caster sobre el asunto y su mirada expectante, probablemente ahora era seguro. Bajaron y agradecieron al taxista por su servicio. Permanecieron ante las puertas durante unos segundos. Cada uno de ellos con visiones muy diferentes de la gran e imponente casa. Para Shirou, le resultó sorprendente pensar que había una verdadera familia de magos viviendo en la misma ciudad en la que él vivía. Nunca habría sospechado que esta casa de aspecto acomodado podría ser el hogar de una familia diabólica de magos. Pero a Caster, lo golpeó otro torrente de recuerdos a medio completar. La mayoría de ellos involucraban el rostro sonriente de una mujer joven con cabello morado. Llegaron a él en pedazos, como fragmentos de vidrio roto. Perforaron su carne, abriendo viejas heridas. A otros les puede resultar reconfortante recordar recuerdos agradables con un ser querido. Pero para Caster, no eran más que amargos recordatorios de otro fracaso en su vida. Apretó los dientes mientras reforzaba su determinación de afrontar la sombría realidad que estaba a punto de afrontar. Carilla sacó una llave de sus bolsillos con cara hosca. Abrió las puertas y entró sin decir palabra. No había pensado que regresaría tan temprano así. Su padre lo había expulsado con órdenes de traer de vuelta el Santo Grial y ¿qué trajo? El ceño que tenía se torció en una sonrisa burlona cuando cruzaron la puerta principal. El interior estaba bien iluminado. Todo parecía impecablemente limpio, como si la familia hubiera estado esperando compañía y lo hubiera preparado todo de antemano. Era una perspectiva preocupante, lo que le valió una mirada penetrante de Caster y un ceño inquietante de Shirou. Entraron más sin molestarse en quitarse los zapatos. En la sala de estar, un anciano pálido estaba sentado expectante en un sofá blanco. Su rostro arrugado era como cuero viejo y desgastado, grisáceo y siempre arrugado en un feo ceño. Sus hundidos ojos negros los perforaron, midiendo su valor de la misma manera que un biólogo podría explorar nuevas ratas de laboratorio. Estaba vestido con una túnica japonesa de color marrón barro y sostenía un bastón de madera a su lado. «Estuviste fuera hasta tarde, Carilla». «¿Qué? Ni siquiera merezco un tadaima de mi propio hijo». El anciano se rió mientras inclinaba la cabeza hacia Shirou y Caster. «También trajiste invitados». «Encantador». Carilla escupió en dirección a su padre. Era una pena que no fuera lo suficientemente fuerte como para llevar su saliva más de unos pocos metros de donde estaba, y solo logró ensuciar ligeramente una alfombra. «Estoy aquí por Sakura, viejo. No te interpongas en el camino». Eso provocó una carcajada en el anciano. Su cuerpo huesudo tembló como un esqueleto reanimado. Fijó su mirada en Caster, sonriendo. «Mira a este niño. Hace algunos amigos nuevos y de repente piensa que dirige el lugar. Disculpa los malos modales de mi hijo, ¿quieres? Mi nombre es Matou Shouken. Supongo que Carilla te habló de mí. No le digas una palabra». «Déjame hablar todo», le dijo Caster con brusquedad a Shirou. Arrugó la nariz en dirección a Shouken, resoplando. «Hemos escuchado mucho sobre ti y Sakura por parte de Carilla. De hecho, vinimos aquí esta noche para organizar una cita para jugar entre mi hijo y Sakura», dijo colocando una mano en el hombro de Shirou. «¿Confío en que Sakura esté disponible?», preguntó Caster con firmeza. Reprimió el impulso de matar al anciano que estaba sentado. «Oh, ¿una cita para jugar? ¿A estas horas de la noche? No, me temo que encontrarás a Sakura un poco preocupada en este momento». Shouken sacudió la cabeza mientras soltaba otra buena carcajada. «Tetú». Carilla gruñó, leyendo entre líneas las palabras de su padre. No perdió más tiempo y siguió adelante. Caster y Shirou lo siguieron inmediatamente. Carilla abrió una puerta especial con un hechizo y los llevó a los tres a lo que bien podría llamarse una mazmorra. El muro de piedra brillaba con un enfermizo tono verde. Mientras descendían unas escaleras en espiral, pudieron escuchar el sonido gomoso de algo viscoso frotándose contra sí mismo. Los ojos de Shirou se abrieron con horror cuando se detuvieron en una plataforma que daba a una gran cámara llena hasta el borde de gusanos cresta.
Sintió que su estómago daba un vuelco mientras contemplaba la escena de pesadilla de 1.000.000 de gusanos pululando alrededor del cuerpo desnudo de una niña, entrando y saliendo de su cuerpo a su antojo. ¿Qué es esto? Shirou rompió su promesa de guardar silencio. El horror se apoderó de él, llenando cada rincón de su corazón de pavor. Había llegado a este infierno sabiendo qué esperar. Pero el prevenido no estaba prevenido. Sakura. Gritó Kariya. La chica del pozo de lombrices ni siquiera parpadeó. Ella simplemente seguía mirando a lo lejos, resignada a su destino. Kariya miró a Caster, con los ojos llenos de expectación. ¿Y bien? Dijiste que la salvarías. ¿Qué estás esperando? Preguntó, sabiendo lo patético y desesperado que sonaba. Caster permaneció en silencio. Su mente se congeló ante el impacto de lo que estaba presenciando de primera mano. Su boca quedó abierta y su mirada se oscureció cuando la ira se apoderó de él. Una cosa era enterarse de una tragedia años después del hecho y otra cosa era verla suceder en tiempo real. Mató Sakura. Caster sintió que algo se derramaba desde su corazón de sangre fría. Una ira que no había experimentado en siglos, cuando un contraguardián se apoderó de él. ¿Salvarla? Dices algunas cosas graciosas, Kariya. ¿No trajiste a tus nuevos amigos hasta aquí para que pudieran servir como alimento para nuestras mascotas? ¿Por qué de repente te arrepientes ahora? Preguntó Souken, apareciendo detrás de ellos en una nube de langostas voladoras. Estaba de pie con la espalda encorvada, sostenido por su bastón. No, estás equivocada. Los traje aquí para salvarlos, Sakura. Kariya se negó con vehemencia, gritando. Pero Souken se limitó a sonreír con malicia. Sus desalmados ojos negros se llenaron de alegría. ¿Es eso así? El anciano golpeó el suelo con su bastón una vez y la habitación se convirtió en un caos. Los gusanos en el pozo de repente se agitaron y se retorcieron salvajemente. Se gestaron y se transformaron en una plaga de feroces langostas blancas. Armados con pinzas mortales, se les llamaba gusanos con alas de hoja. Sus alas zumbaron ferozmente y volaron en el aire, mirando amenazadoramente a Caster y Shirou. Al mismo tiempo, Kariya cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Gritó de agonía cuando su ropa fue desgarrada por su piel abultada. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera siendo destrozado desde el interior cuando docenas de gusanos con alas salieron a la fuerza de él, uniéndose al resto del enjambre. Morir. Souken no se anduvo con rodeos mientras ordenaba al enjambre que convergiera hacia Caster y Shirou. Shirou ni siquiera pudo jadear antes de que el enjambre blanco se tragara rápidamente su visión. Se aferró a la pernera izquierda del pantalón de Caster, cerrando los ojos por miedo a lo inevitable. No quería morir, no así, no en el sótano de algún anciano a manos de su enjambre de monstruos insectos. Pero justo cuando Shirou estaba a punto de gritar, escuchó dos palabras salir de la boca de su servant. Seguimiento activado. Toda la habitación estalló en llamas. Se desató el infierno cuando el fuego surgió de la nada y se tragó toda la cámara. Shirou parpadeó y volvió a abrir los ojos. Caster ya no vestía el traje de negocios de su padre, sino que vestía su traje de batalla rojo. También notó que el cuerpo de Caster de repente se había vuelto increíblemente caliente. Un hedor a azufre invadió el aire a su alrededor, haciendo que Shirou se estremeciera. ¿Qué es esto? Llegó el grito de sorpresa de Souken. Todo su cuerpo fue consumido en llamas, al igual que todos los familiares a su entera disposición. El fuerte zumbido de 1000 gusanos con alas, batiendo sus alas, fue reemplazado por el sonido de una habitación entera de insectos quemados vivos. Los gusanos con alas de hoja gritaron de agonía, zumbando con más fuerza mientras eran rápidamente devorados por el fuego del infierno. La iluminación verde de la mazmorra había sido reemplazada por el color naranja ardiente. Como las hojas del otoño, la habitación estaba cubierta del color de la muerte. Una gran tormenta de fuego se extendió por toda la cámara de piedra, derritiendo las paredes en brillantes montones de roca fundida. El aire sobrecalentado se expandió a medida que todo el oxígeno del interior alimentó el infierno. Pero en el corazón de ese infierno, Shirou permaneció ileso, inmaculadamente. Estaba cubierto de fuego como el resto de la habitación, pero solo sintió que su cuerpo se calentaba levemente. No se quemó ni un poquito.
Perplejo, Shirou miró a Kariya, quien igualmente estaba ilesa. El hombre ahora estaba liberado de su dolor y yacía dormido en el suelo. ¿Qué es esto, Caster?, preguntó Shirou mientras miraba a su sirviente en busca de respuestas. Caster no respondió. Sostenía una gran espada de fuego en su mano izquierda. Todo parecía estar tallado en roca volcánica y cubierto por un patrón entrecruzado de lava que fluía. El pomo de la espada estaba curvado bruscamente como una luna creciente ardiente, y la hoja irradiaba una avalancha de calor que se extendió por toda la habitación al instante. ¿Qué es eso? Shirou intentó usar agarre estructural en la espada, pero era difícil concentrarse en el hechizo cuando una pared de aire caliente lo abofeteaba constantemente en la cara. Este sentimiento. Shouken gritó a través de la sensación de ardor. ¿Por qué? No puedo escapar. Siguió intentando huir pero no pudo. Se suponía que su cuerpo no era más que una amalgama de familiares envueltos alrededor de una conciencia podrida. Pero por mucho que quisiera, no podía desintegrarse en un enjambre de langostas. El fuego de alguna manera le impedía huir. Es inútil, murmuró Caster, apretando los dientes de dolor. Dioses y gigantes intentaron huir de las llamas de esta espada y fracasaron. ¿Qué? Caster lo miró con amargura. Su mente le rogaba frenéticamente que liberara la proyección, pero él persistió obstinadamente. Esta espada fue hecha a imagen de esa gran y terrible espada legendaria. Puede que no sea más que una falsificación creada por manos mortales, pero aún así, sus llamas arden intensamente. La forma humeante de Shouken se arrastró por el suelo, tratando desesperadamente de salir del infierno. Pero fue inútil, por muy lejos que llegara, los incendios no cesarían, persiguiéndolo sin descanso. Esta espada fue forjada con el aliento del planeta. Un arma de pura destrucción. Su brillo señala el fin de toda vida. Sus llamas atraen el crepúsculo de los dioses, gruñó Caster a través del dolor abrasador de su brazo izquierdo al quemarse. Blandido por el rey de los gigantes de fuego, el gobernante llameante de Muspelheim, Surtr, rugió Caster al sentir que su brazo izquierdo era consumido por el mismo fuego que estaba desatando. Shirou se quedó boquiabierto de horror. Castor. Observó impotente cómo el brazo bronceado de Caster rápidamente se carbonizaba, rompiéndose en pedazos que fueron arrastrados por vientos infernales. Un dolor abrasador asaltó el brazo izquierdo de Caster. Sintió que las llamas devoraban su carne, como si no fuera más que un fuego. Pero aún así, con el sudor corriendo por su rostro, perseveró, negándose a soltar la espada ni por un segundo. Caster levantó lentamente la espada en el aire. La hoja brillaba aún más a medida que ascendía más alto, liberando ondas sobrecalentadas de energía mágica que podrían devastar toda la vida si no se controlaban. Luchó desesperadamente por mantener el control hasta el final, asegurándose de proteger lo que debía proteger. Oh, criaturas tontas que buscáis prolongar vuestras miserables vidas. Esta espada será vuestro fin. Estas llamas, vuestro destino final, bramó Caster como el mismísimo rey gigante de fuego. Tú, maldito bastardo. Shouken gritó al sentir que lo último de su vida se quemaba. Brilla más que el sol, espada de la calamidad, Loptulaekharn. Caster rugió mientras bajaba la espada y la golpeaba contra el suelo. La cámara estalló en un ardiente infierno de fuego infernal. Los cimientos de la casa Matou temblaron y las paredes que los rodeaban se derrumbaron. Shouken y el resto de las alimañas atrapadas en el fuego quedaron reducidos a cenizas. El anciano maldijo a Caster hasta el final. Más de 500 años de su vida, borrados a manos de un maldito Servant que ayudó a crear. Murió sumido en un amargo resentimiento. Shirou tuvo que cerrar los ojos. El fuego de la espada era cegador. Como mirar el sol, si lo miras por mucho tiempo, perderás la visión. Para cuando la luz se apagó y Shirou pudo abrir los ojos con seguridad, todo había terminado. No quedó ni un solo familiar Matou. Solo un mar de llamas que poco a poco fue disminuyendo, dejando al descubierto montones de ceniza negra. Los trozos del muro de piedra roto todavía brillaban con un color naranja cálido, pero también se atenuaron gradualmente. Shirou salió de sus pensamientos cuando escuchó un ruido sordo a su lado. Vio a Caster caer de rodillas. La espada de fuego que proyectó desapareció en una ráfaga de polvo azul.
Ahora sin su apoyo, Caster cayó completamente al suelo. Su brazo izquierdo todavía está gravemente quemado. El brazo de Caster parecía como si lo hubieran dejado ardiendo en el horno. Atrás quedó el brazo musculoso y bronceado y fue reemplazado por el trozo de carbón negro y destrozado con forma de brazo. Emitía volutas de humo y estaba plagado de grietas que parecían vasos sanguíneos quemados. Caster, susurró Shirou, sin saber qué hacer. Sospechaba que si tocaba el brazo de Caster al azar, se rompería como una tostada quebradiza. Sara, murmuró Caster débilmente. Shirou se inclinó. Caster, ¿qué dijiste? Preguntó ansiosamente. Sakura, ve con ella, respondió Caster, arrugando las cejas de dolor. Pero tú eres. Shirou se calló, negándose a irse. Caster sacudió la cabeza con gran lucha. Él lo miró fijamente. Estaré bien, vete. Está bien, admitió Shirou. No estaba dispuesto a dejar solo a Caster, pero bajó las escaleras de la cámara. El calor residual de la espada de Caster no parecía molestarle en absoluto. Ahora, solo con Carilla inconsciente a su lado, Caster cerró los ojos por un momento. No planeaba dormir, pero necesitaba urgentemente descansar y sintió que su conciencia cedía unos centímetros en la oscuridad. No fue dormir, pero estuvo bastante cerca. Matou Sakura casi había perdido la esperanza. Se engañó a sí misma haciéndose creer que todavía no se había rendido del todo. Su tío Carilla había prometido que la salvaría. Le había prometido un reencuentro con su madre y su hermana mayor. Pero esa promesa se hizo hace más de un año. No pasó todas las noches en el pozo de lombrices. Pero era prácticamente todas las noches. Su abuelo le había prometido a su tío que no la tocarían hasta que él ganara algo llamado el Santo Grial. Pero esa promesa no se había cumplido incluso antes de hacerse. Había perdido mucho en la casa Matou. Perdió su apellido, su cuerpo, su color de cabello, sus ojos e incluso su virginidad. Había perdido tanto que no estaba segura de si le quedaba algo que perder con la esperanza de que su tío pudiera rescatarla. Así lo hizo. Incluso si ella realmente no creía en ello, Sakura se aferró a esa única esperanza. No por una creencia firme en su tío Carilla ni nada por el estilo, sino simplemente por capricho, porque sentía que era lo correcto. Esta noche fue una noche de lombrices. Ayer también lo fue. Su abuelo se sentía especialmente malo últimamente. Entonces, una vez más, Sakura se resignó a su destino y cayó al pozo de lombrices. Sintió que la familiar y viscosa garra de la desesperación la envolvía. Sintió que los gusanos violaban cada rincón que tenía en su diminuto cuerpo. Su sabor acre asaltó su lengua y tuvo arcadas. Mientras estaba en medio de su sufrimiento, Sakura lentamente cayó en lo que pasó por dormir en el pozo de lombrices. Su conciencia se deslizó hacia una caverna solitaria dentro de su cabeza. La caverna era un lugar donde no tenía que pensar. Allí no tenía por qué sentir. No recordaba los buenos ni los malos momentos. Ella simplemente existió. Hubo un ruido fuera de su caverna. Sonaba como una voz que pertenecía a alguien que ella conocía. Su tío Carilla. Pensó en asomar la cabeza fuera de la caverna, pero luego pensó en no hacerlo. Se enfrentaría a los gusanos si se atrevía a salir. Entonces ella ignoró la llamada. No habría ninguna diferencia si lo hiciera de todos modos. Hacía mucho que había renunciado a que alguien apareciera para sacarla del pozo de lombrices. Su hermana mayor, su madre y su padre. Ningún miembro de su antigua familia había acudido a rescatarla durante el año pasado, así que ¿por qué esta noche iba a ser diferente? Pero mientras Sakura flotaba en su caverna de aislamiento, sintió que la situación exterior cambiaba radicalmente. Era un sentimiento extraño y completamente fuera de lo común. El frío viscoso de los gusanos cambió, convirtiéndose en un calor furioso. Ella volvió a la conciencia y salió de la caverna. Vio cómo los horribles gusanos se convertían en espantosas langostas. Batieron sus alas al unísono, formando un enjambre enojado. Sakura se encontró hundiéndose en el fondo del pozo sin gusanos que amortiguarán su cuerpo como cama. Sintió el áspero suelo de piedra frotar contra su piel desnuda. Entonces las langostas volaron por el aire y se reunieron alrededor de algo. Y entonces, el mundo de Sakura fue consumido por las llamas.
Sakura no sabía cómo empezó el fuego. Pero era extraño ver una fuente de luz en el pozo de lombrices. Las moscas estaban teñidas de llamas anaranjadas que se extendieron por la cámara como un reguero de pólvora. Los pequeños y feos pedazos de mierda se iluminaron brillantemente. Sus diminutos cuerpos fueron quemados constantemente hasta convertirlos en trozos negros de ceniza. Sakura abrió mucho los ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban realmente muriendo los monstruos? Sus preguntas fueron interrumpidas por un torrente de fuego que cayó hacia ella. Las llamas cayeron como gotas de lluvia. Golpearon el suelo de piedra y se extendieron rápidamente, llegando a donde ella yacía en cuestión de segundos. Así que esto fue todo. Sakura nunca esperó que su fin llegara tan rápido o que llegara a través del fuego. Ella siempre pensó que viviría una vida larga y agonizante. Pero ahora que su cuerpo estaba envuelto en llamas, sintió alivio. Su sufrimiento finalmente podría terminar. Finalmente podría despertar de su pesadilla interminable. Sakura dejó escapar un profundo suspiro mientras un enorme peso caía de su pecho. Miró con gratitud las llamas que rápidamente venían a devorarla. Llegaron hasta el borde de los dedos de sus pies. Los vio subir rápidamente por sus piernas y extenderse por su torso. ¿Eh? Una lágrima corrió por un lado de su cara. Ella estaba llorando. Pero no fue por alivio o gratitud hacia las llamas. Fue por pena. ¿Por qué? Sakura no podía entender. Pensó que ya no le quedaba nada por lo que sentirse triste. Todas sus lágrimas deberían haberse perdido entre los gusanos hace tantos meses. Entonces, ¿por qué diablos seguía llorando? Ella debería estar vacía ahora. Ella ya estaba sola. Sakura se dio cuenta con amargura. Era algo terriblemente amargo darse cuenta en los últimos momentos de la vida. Estaría muriendo sola, sin ser amada ni deseada. Rechazada por su primera familia y abusada por su segunda familia. Solo hubo un alma que le mostró una pizca de amor y ni siquiera él estaba aquí para presenciar su muerte. Se dio cuenta de que al final nadie había venido a salvarla. Ni su hermana, ni su madre, ni su padre, ni siquiera su tío Kariya. Nadie la había salvado. Ella desaparecería de este mundo sin dejar rastro, nadie la recordaría. La sola idea de eso envió a Sakura a un pozo de desesperación que era incluso más bajo de lo que creía posible. Alguien por favor sálvame. Sakura pensó inútilmente mientras lloraba. No tenía por qué ser nadie en particular. Cualquiera serviría. Podría ser el diablo más vil del infierno o el ángel más bondadoso del cielo. Por favor, que alguien la salve. El tiempo pasó y Sakura se desesperó. El fuego había cubierto completamente su cuerpo ahora. Su visión estaba teñida de una ráfaga de rojo y naranja. Pero, curiosamente, su cuerpo no ardió. Se sentía caliente, pero no ardía. ¿Qué? Fue una experiencia surrealista. Estar cubierto de fuego y aún así no quemarse. En cambio, algo cálido penetró incluso en la caverna más solitaria dentro del corazón de Sakura. Era una sensación contagiosa de calidez que no había sentido en más de un año. Iluminó incluso la caverna más oscura del corazón de Sakura, desterrando a sus demonios y quemando hasta el último de los gusanos cresta que quedaban dentro de su cuerpo. Sintió su muerte mientras una liberación catártica la llenaba. Sakura no podía creer lo que estaba pasando. ¿Estaba esto realmente sucediendo? ¿Se concedieron finalmente aquí las oraciones? ¿Por qué ahora? ¿Por quién? Las llamas se hicieron más intensas, liberando tanto calor que Sakura tuvo que cerrar los ojos o se quedaría ciega por la pura intensidad de su luz. De repente, sintió que todo su cuerpo era bautizado en fuego abrasador. Brilla más que el sol, espada de la calamidad, Loptula Ekharn. Sakura no murió. A pesar de que cada célula dentro de su cuerpo gritaba que debería haber muerto por el fuego. Algún poder invisible detuvo las llamas y la protegió. El mundo que la rodeaba tembló incontrolablemente cuando fue destruido por el fuego. Escombros ardientes cayeron desde arriba, pero todos milagrosamente evitaron a Sakura, como si algún poder superior así lo quisiera. Cuando Sakura pudo abrir los ojos, no quedaba ni un solo gusano o langosta. Solo las cenizas de los insectos muertos flotaban en el aire, cayendo como nieve cenicienta. La enfermiza cámara verde ahora ardía con una luz naranja. Pero Sakura ya no sentía miedo.
Ahora estaba convencida de que los incendios no la dañarían. Sakura yacía inmóvil en el fuego. Observó cómo disminuían gradualmente, como el descenso de las mareas. El mundo bajo las llamas fue descubriéndose nuevamente. Y cuando las llamas retrocedieron, una silueta apareció ante ella. ¿Estás bien? Llegó la voz de un chico que Sakura nunca había visto antes. Era un poco más alto que ella y vestía una sudadera con capucha negra y pantalones oscuros. El cabello rojo intenso y los ojos brillantes de color ámbar eran sus rasgos físicos más definitorios. Pero más allá de eso, Sakura sintió cierto encanto alrededor del chico. Quizás fue el hecho de que estaba literalmente en llamas pero no parecía molestarle. ¿Quién? Preguntó Sakura ansiosamente. El chico se sonrojó fervientemente cuando se miraron a los ojos. Las llamas que cubrían su cuerpo habían disminuido, revelando ahora su forma completamente desnuda. Soy Shirou, dijo el niño mientras rápidamente se quitaba la sudadera con capucha y se la cubría. De alguna manera, Sakura descubrió que se avergonzaba de que Shirou la viera desnuda. Sujetó con fuerza la chaqueta del niño, percibiendo su olor en el proceso. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí?, preguntó, desviando la mirada. Shirou le ofreció la sonrisa más brillante que había visto en mucho tiempo. Como el sol, sus ojos brillaban con una calidez que lo abarcaba todo. Estamos aquí para salvarte, Sakura. Y así, el sol brilló una vez más sobre el destino de Sakura, desterrando la noche que no se quedaría. Nota del autor. Si te sientes generoso y puedes permitirte la molestia, me invitarías a un café. Ko-fi.com/daturas, gracias por leer.